vendedora fue despedida por dar refugio a un anciano, pero el millonario que llegó sorprendió a todos. La lluvia caía como un manto interminable sobre la ciudad, empapando los adoquines relucientes de la calle Serrano. Las luces de los escaparates brillaban con arrogancia, como si quisieran competir con las estrellas, que esa noche no lograban asomarse. Tras los vidrios impecables de la boutique Zahar, un mundo de perfumes dulzones, terciopelos finos y clientes impacientes latía con un ritmo indiferente al frío de fuera. Pero en un rincón del mostrador, detrás de una sonrisa delicada, los ojos de Luzmila no lograban disimular la tristeza que habitaba en ella desde hacía tiempo. Apenas tenía 27 años, pero su mirada cargaba décadas de resignación. Su cabello oscuro caía como seda sobre los hombros de su blusa impecable, y sus manos temblaban a veces, mientras envolvía con papel de lujo las compras de los clientes más exigentes. Esa tarde, sin embargo, algo diferente la mantenía inquieta, como si presintiera que la lluvia no era la única tormenta que se avecinaba. Mientras sus compañeras conversaban entre risas superficiales, Luzmila no podía apartar la vista de la puerta trasera del local. Allí, a través de un pequeño ventanuco empañado, había alcanzado a ver la silueta encorvada de un anciano que, bajo el aguacero, intentaba protegerse con nada más que un periódico empapado sobre la cabeza. Su corazón dio un vuelco. Era solo un segundo fugaz, la imagen de un hombre mayor, indefenso, temblando al borde del colapso, mientras el mundo lo ignoraba. Luzmila apretó los labios. En ese instante, la boutique, con toda su opulencia, le pareció un insulto a la humanidad. Trató de convencerse de que no era asunto suyo, de que solo era una vendedora más en un engranaje que no le permitía desviarse del guión. Pero la voz de su conciencia fue más fuerte. Su madre solía decirle cuando era niña: el verdadero valor de una persona se mide por cómo trata a los que no pueden darle nada a cambio. Y esa voz resonó como un trueno en su pecho. Las luces de la boutique titilaban. La gerente le dirigía miradas de reojo. Las clientas exigían atenciones. Pero Luzmila ya había tomado su decisión sin siquiera saberlo del todo. Dio un paso hacia la puerta trasera con las manos ligeramente sudorosas, y una mezcla de miedo y determinación que la hizo sentir más viva de lo que había estado en años. En el silencio previo a la tormenta, con la lluvia azotando los vidrios y los maniquíes inertes observando como testigos mudos, Luzmila no imaginaba que su pequeño gesto de compasión estaba a punto de desencadenar un cambio imposible de deshacer. Las historias más hermosas suelen empezar cuando alguien decide escuchar a su corazón, incluso si el mundo entero parece oponerse. Y si tú también crees que el corazón aún tiene lugar en un mundo como este, suscríbete ahora mismo para no perder las historias que te devolverán la fe en las segundas oportunidades. El pestillo de la puerta trasera crujió cuando Luzmila empujó con cuidado, tratando de no llamar la atención de nadie. Un soplo helado entró en la trastienda, erizándole la piel a pesar del abrigo que llevaba. Fuera, la lluvia caía ahora con más fuerza, dibujando charcos y arroyuelos que corrían por el suelo de la calle. Allí, apenas protegido por la cornisa del edificio, estaba él, un anciano de espaldas, sentado sobre una caja vacía, con las manos hundidas en los bolsillos de su gastado abrigo gris. Era más delgado de lo que parecía a través del cristal. Tenía el cabello blanco pegado a la frente por la humedad, y la piel de sus mejillas estaba enrojecida por el frío. Cuando oyó la puerta abrirse, giró la cabeza con un gesto lento, como quien ya no espera nada bueno de nadie. Luzmila contuvo la respiración al encontrarse con su mirada, unos ojos cansados, pero todavía llenos de una dignidad silenciosa. Él no dijo una palabra, apenas la observó con una mezcla de sorpresa y recelo, como preguntándose por qué una desconocida le prestaba atención. «Está empapado», susurró ella, sin pensar, apenas audible para sí misma. Sin pedir permiso, dio un paso fuera, sintiendo cómo el agua le mojaba los zapatos y se colaba por las medias. Se agachó junto a él, extendiéndole una servilleta limpia que había traído de la tienda. El anciano la aceptó con dedos torpes,
aunque parecía más preocupado por no incomodarla que por su propio estado. Solo será un momento, le dijo Luzmila con una sonrisa pequeña, tratando de darle confianza. Puede entrar a la trastienda, secarse un poco. Nadie lo verá. Al principio, él negó con la cabeza, murmurando algo ininteligible, como si estuviera acostumbrado a que le cerraran las puertas. Pero entonces, sus piernas flaquearon, y ella instintivamente lo sostuvo por el brazo. Aquel simple contacto fue suficiente para convencerlo de que no tenía fuerzas para seguir soportando la lluvia. Con pasos lentos, lo condujo hacia adentro, cerrando la puerta tras ellos para que nadie en la boutique los viera. La trastienda olía a cartón y colonia, y estaba iluminada por una sola bombilla amarilla. Luzmila ayudó al anciano a sentarse sobre una silla plegable, y le ofreció una manta que siempre guardaban allí para los días fríos. Mientras él se cubría los hombros con manos temblorosas, ella sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué el mundo podía ser tan cruel con quienes más necesitaban cuidado? No pudo evitar imaginar a su propio abuelo, años atrás, deambulando por la ciudad, cuando su memoria empezó a fallar, y aunque sabía que podía meterse en problemas, que la gerente era despiadada, y no toleraría una mancha en la reputación de la boutique, Luzmila no estaba dispuesta a darle la espalda a ese hombre. A través de la puerta entreabierta, escuchó risas y pasos apresurados en la tienda principal. Aún tenía tiempo, respiró hondo, y fue a buscar una taza de té caliente para el anciano. En ese momento, no podía imaginar que alguien ya la estaba observando desde el pasillo, con los ojos entornados, y una sonrisa helada en los labios. Las decisiones más valientes a veces se toman en silencio, sin testigos, y siempre cargan consigo una pregunta: ¿valdrá la pena el precio que habré de pagar? El vapor del té subía en espirales delicadas, mientras Luzmila sostenía la taza entre las manos, tratando de mantener su pulso firme. A cada segundo, sentía cómo la ansiedad le trepaba por el pecho, como una enredadera de espinas. Sabía que no podía tardar mucho, bastaba con que alguien entrara en la trastienda sin avisar para que todo se viniera abajo. Se inclinó para ofrecerle la taza al anciano, que la recibió con un hilo de voz ronca. «Gracias, hija». Ese hija inesperado la hizo sonreír, aunque sus ojos empezaron a picar de emoción. Don Efraín, porque así le dijo que se llamaba, con la dignidad de quien no se avergüenza de nada salvo de molestar, sorbía el té con manos temblorosas y los párpados pesados. En su mirada había algo que la inquietó, una mezcla de resignación y gratitud tan profunda que casi dolía verla. «Hace tanto frío allá afuera», murmuró él, «y nadie mira a los que estamos en el suelo». Luzmila sintió un escalofrío distinto al del invierno. Era posible que nadie más lo hubiera visto allí fuera, bajo la lluvia, ¿o acaso todos prefirieron mirar hacia otro lado? Mientras se hacía esas preguntas, escuchó pasos acercándose por el pasillo. Su corazón se detuvo. La cortina que separaba la trastienda de la tienda principal se movió apenas. Una sombra se proyectó en el suelo. Luzmila se puso de pie de golpe, y se giró hacia la puerta con una sonrisa forzada, como si nada sucediera. Pero la gerente no cayó en su intento de disimulo. «¿Qué es esto?», dijo la mujer con voz cortante, apartando la cortina de un tirón. En cuestión de segundos, el silencio se volvió insoportable. Las compañeras de Luzmila, que se habían asomado detrás de la gerente, la miraban boquiabiertas. El anciano levantó la vista, avergonzado, y empezó a incorporarse lentamente para marcharse. Pero Luzmila no se movió. Tenía miedo, sí, pero había algo en ella, quizá la misma voz que la empujó a abrir la puerta trasera, que le impedía retroceder. No podía dejarlo solo ahora. La gerente soltó una carcajada seca. «Vaya, qué espectáculo. Una vendedora jugando a la hermana de la caridad en mi tienda». Levantó una ceja con desdén. «Esto es inaceptable. Luzmila, tú ya no trabajas aquí». Las palabras la atravesaron como un cuchillo, y sin embargo, algo en su interior permaneció firme. Con el anciano apoyándose en su brazo, Luzmila se sintió más humana, más viva que nunca. Sabía que el precio era alto, pero ya no había vuelta atrás. «Y ahora dime,
Tú también habrías arriesgado tu trabajo por ayudar a alguien. Déjamelo en los comentarios. Quiero saber si todavía queda compasión en este mundo. Las clientas, curiosas como aves en un mercado, empezaron a arremolinarse junto al umbral de la trastienda. Los murmullos crecían, como un enjambre de abejas hambrientas de escándalo. La gerente, orgullosa de su pequeña victoria, cruzó los brazos mientras una sonrisa cruel se dibujaba en su rostro. «Mírala», decía, en voz alta, asegurándose de que todas escucharan. «Esto pasa cuando se cree más importante que la tienda. ¿Qué dirán los clientes si ven que albergamos indigentes en nuestras instalaciones?» Luzmila permanecía de pie junto a don Efraín, ayudándolo a sostenerse mientras él intentaba al menos ocultar su vergüenza, bajando la mirada al suelo. Cada palabra de la gerente retumbaba en las paredes de su dignidad. Ella lo miró y sintió rabia en lugar de miedo. «No ensucia esta tienda más que la gente que trata a otros como basura», dijo finalmente, sin alzar demasiado la voz, pero con suficiente firmeza para que resonara en la estancia. Hubo un murmullo de sorpresa entre las vendedoras. Nadie hablaba así a la gerente. Por un instante, incluso la mujer quedó sin palabras, pero solo por un instante. «Fuera». Ahora lo ordenó, señalando la puerta principal con un dedo como una daga. Luzmila respiró hondo, no lloró, no tembló, se inclinó hacia don Efraín, con un gesto tranquilo, y le ayudó a levantarse por completo. Nadie la ayudó a recoger su abrigo ni sus pocas pertenencias. Nadie la defendió, la dejaron sola con su decisión. Mientras salía a la tienda, con la cabeza en alto y el anciano a su lado, las clientas apartaban la mirada, y las demás vendedoras se hicieron a un lado, como si temieran contagiarse de su desgracia. El murmullo siguió, una letanía de reproches y chismes, que ya no le importaban. El mundo se había reducido a ella, y al hombre que ahora la miraba con una mezcla de gratitud y tristeza. Las puertas de vidrio de la boutique se abrieron y la lluvia las recibió de nuevo. Luzmila le sostuvo el paraguas, cubriéndolo a él primero. Mientras avanzaban bajo la tormenta, un coche oscuro, de aspecto discreto pero elegante, se detuvo frente a la entrada. Las puertas traseras del vehículo se abrieron, y una figura masculina descendió lentamente, ajustando el cuello de su abrigo de lana. Era alto, de mirada intensa y pasos decididos. Nadie parecía reconocerlo al principio, pero su sola presencia cambió la atmósfera de la boutique en un instante. Las clientas se callaron, las vendedoras se enderezaron, y la gerente, con un gesto de sobresalto, dio un paso atrás. El hombre los observó a ambos, a Luzmila y al anciano, bajo la lluvia. Su expresión era ilegible, pero había algo en su mirada que hacía que el aire pareciera más pesado. En ese momento, la historia tomó un giro que nadie allí habría podido imaginar. El silencio que se hizo cuando el hombre entró en la boutique era tan espeso que cualquiera habría podido cortarlo con las manos. La lluvia seguía martillando contra los cristales, pero dentro solo se oía el golpeteo de sus zapatos sobre el piso de mármol. Cada paso suyo parecía calculado, deliberado, como si ya supiera exactamente a dónde iba y a quién buscaba. Gael se detuvo a pocos metros de la entrada, sin molestarse en secarse la lluvia del cabello, ni de su abrigo oscuro. Sus ojos, profundos y serenos, recorrieron la escena, la gerente tiesa como una estatua, las empleadas fingiendo estar ocupadas, las clientas con la respiración contenida, y finalmente, sus pupilas se clavaron en Luzmila y don Efraín, todavía de pie al borde de la acera, con el paraguas ladeado y la dignidad herida. Hubo un instante en que nadie se atrevió a moverse. La gerente fue la primera en reaccionar, componiendo una sonrisa forzada, mientras alisaba su traje. Caminó hacia él con pasos nerviosos, sin dejar de vigilarlo con una mezcla de respeto y temor. «Bienvenido, señor», saludó, bajando la voz como si hablara con alguien demasiado importante para ser interrumpido. «No lo esperábamos hoy, qué agradable sorpresa». Gael no la miró, su atención permanecía fija en Luzmila, lo que solo aumentaba la tensión en la sala. La gerente siguió hablando, intentando llenar el silencio con explicaciones apresuradas. «Solo un pequeño incidente, nada de qué preocuparse», dijo, con una risita seca,
señalando al anciano con desdén. Ya lo estamos solucionando. Esta empleada no entiende las reglas básicas de conducta, y bueno. Gael levantó la mano, un gesto mínimo, pero suficiente para callarla al instante. Su voz, cuando finalmente habló, era grave y firme, con un matiz que heló la sangre a todos los presentes. ¿Cómo has dicho? La gerente tragó saliva, torpe, incapaz de sostener su mirada. ¿Qué? Estábamos solucionando el incidente. Ella lo trajo aquí. Por primera vez desde que entró, Gael giró apenas la cabeza para observarla, con un brillo casi imperceptible en los ojos. Un brillo que no era ira, sino algo más insondable. Las vendedoras intercambiaban miradas nerviosas, las clientas se retiraban discretamente hacia los rincones. Luzmila, por su parte, mantenía la vista baja, temerosa de empeorar las cosas, pero incapaz de abandonar a don Efraín. Su corazón latía con fuerza, como si algo en su interior le gritara que este desconocido estaba a punto de cambiarlo todo. Gael dio un paso más, cruzando la distancia entre ellos. Se detuvo frente a Luzmila, tan cerca que ella pudo percibir el aroma tenue de su colonia, y la seguridad que emanaba de su porte. Por primera vez en la noche, su voz se suavizó, casi como un susurro. Fue usted quien decidió ayudarlo. Luzmila asintió lentamente, sin levantar la mirada, con las mejillas ardiendo de vergüenza y de orgullo al mismo tiempo. Y entonces, algo extraño ocurrió. Gael sonrió, no una sonrisa amplia ni fingida, sino apenas un leve gesto en la comisura de sus labios, cargado de una intención que nadie allí entendió por completo. Lo que dijo después haría que todos contuvieran el aliento. El silencio en la boutique era casi insoportable. La lluvia continuaba su sinfonía afuera, como un telón sonoro para lo que estaba a punto de suceder. Todos contenían la respiración mientras Gael sostenía la mirada de Luzmila, quien seguía de pie, desafiante y vulnerable al mismo tiempo. ¿Cómo se llama?, preguntó él, con voz baja pero clara. Luzmila, respondió ella, apenas un hilo de voz, finalmente atreviéndose a levantar los ojos. Gael sostuvo su mirada unos segundos más, y luego, con un gesto tan elegante como frío, giró apenas el rostro hacia la gerente. Ella, dijo, en tono firme, hizo lo correcto. El murmullo colectivo fue inevitable. La gerente parpadeó, como si no entendiera lo que acababa de oír. Perdón, señor, pero esto es inaceptable, intentó replicar tambaleante. En esta tienda tenemos una imagen que mantener. No podemos permitir que... No puede permitir la compasión, interrumpió Gael, ahora con una sonrisa helada en los labios. Lo sé, por eso estoy aquí. La gerente palideció mientras él avanzaba lentamente por la tienda, sus pasos resonando como campanadas de sentencia. Se detuvo en el centro del salón, donde todos podían verlo, y se giró hacia los presentes. Mi nombre es Gael, anunció por fin, y soy el dueño de esta cadena de boutiques. Un murmullo más fuerte recorrió la sala, seguido de un silencio aún más abrumador. La gerente retrocedió un paso, incapaz de articular palabra. Las empleadas bajaron la mirada, y las clientas se miraban unas a otras con ojos desorbitados. Gael continuó, su voz calmada, pero cargada de una autoridad que nadie se atrevía a desafiar. Hoy vine sin avisar, porque quería ver con mis propios ojos cómo trataban a las personas aquí. Su mirada se detuvo en la gerente con dureza. Y ya lo he visto. Luego suavizó el tono al volver la vista hacia Luzmila y don Efraín. Pero también he visto quién aún recuerda lo que importa. La gerente intentó una última defensa, su voz temblorosa. Pero señor, ella rompió las reglas. Gael alzó la mano, ordenando silencio. Las reglas no están por encima de la humanidad. Si estas tiendas significan algo, debe ser porque quienes las llevan saben distinguir entre apariencia y corazón. Y tú, la miró con desdén, ya no tienes cabida aquí. La gerente abrió la boca para replicar, pero las palabras no le salieron. Sabía que estaba acabada, sabía que no había regreso después de aquella mirada. Gael volvió a girarse hacia Luzmila, esbozando aquella sonrisa leve y casi imperceptible, como un destello de ternura escondido tras la coraza. Tú, en cambio, todavía tienes mucho que enseñarnos. Y con eso,
La tensión de la sala se transformó en asombro, y en los ojos de Luzmila empezó a germinar algo que no recordaba haber sentido en años: esperanza. Las empleadas comenzaron a dispersarse lentamente, murmurando entre sí, incapaces de apartar los ojos de la escena. La gerente, derrotada y roja de vergüenza, desapareció hacia la oficina sin atreverse a replicar ni una palabra más. Las clientas se quedaron un momento, fingiendo curiosear en los percheros, mientras trataban de entender qué acababan de presenciar. Pero para Luzmila, el mundo se había reducido a una sola persona. Gael la miraba con una intensidad tan serena que casi dolía. Había en sus ojos una sombra antigua, como si escondiera sus propios inviernos bajo esa armadura impecable de millonario intocable. Ella lo sostenía con la misma humildad y fortaleza que la habían hecho dar refugio a un anciano bajo la lluvia. Él hizo un gesto discreto con la cabeza hacia la trastienda, invitándola a seguirlo. Luzmila asintió, y tomando a don Efraín del brazo, caminó junto a Gael hacia el rincón silencioso, donde apenas minutos antes había comenzado su tragedia. Una vez allí, lejos de las miradas curiosas, Gael habló con una voz más baja, más íntima. Mi padre murió solo en un banco de parque, hace años, confesó, con los ojos perdidos en un recuerdo que no se atrevía a nombrar del todo. Tenía todo el dinero que podía necesitar, pero nadie que lo sostuviera cuando ya no pudo levantarse. Luzmila lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Él continuó, sin apartar los ojos de los de ella. Desde entonces, prometí que no permitiría que otro hombre pasara por eso, no si yo podía evitarlo. En ese instante, ella comprendió por qué no había ira en él, por qué había sonreído cuando supo que lo arriesgó todo por alguien más. Gael la estaba viendo no solo como una empleada rebelde, sino como una especie de reflejo de su propio corazón roto. Don Efraín, sentado en la silla, los observaba en silencio, con un destello agradecido en su mirada cansada. Había algo casi sagrado en aquel pequeño triángulo de almas heridas encontrándose en la trastienda de una boutique. Gael se inclinó apenas hacia Luzmila, su voz ahora más suave, casi un susurro. No sabes cuánto necesitaba encontrar a alguien como tú. Las palabras flotaron entre ellos como pétalos de azahar, dulces y frágiles. Y ella, por primera vez en años, sintió que alguien no solo la veía, sino que la entendía. Él se enderezó lentamente, volviendo a poner la máscara de calma en su rostro, pero antes de girarse, le dedicó otra de esas sonrisas imperceptibles que decían más que 1000 discursos. A veces, quienes parecen más fuertes, son los que más heridas llevan escondidas, y a veces, basta un solo gesto de humanidad para derribar los muros más altos. Cuando regresaron a la tienda principal, el ambiente seguía cargado de murmullos y tensión. Las clientas fingían que examinaban vestidos, pero sus ojos no se apartaban de ellos. Las empleadas permanecían rígidas detrás del mostrador, esperando alguna orden. La gerente, ahora sentada en un rincón con la mirada baja, apenas era una sombra de su arrogancia inicial. Gael se detuvo en medio del salón, y se giró para encarar a todos. Su sola presencia imponía respeto, y por primera vez aquella boutique, con todo su lujo superficial, se sentía diminuta frente a la grandeza de un solo acto de valentía. Escúchenme bien, dijo, con voz firme pero serena. A partir de este momento, Luzmila no solo recupera su puesto en esta tienda, sino que será la nueva encargada general. Un murmullo ahogado recorrió el salón. Nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Gael no parecía interesado en las reacciones. Sus ojos se mantenían en ella, como si todo lo demás no existiera. Ella, continuó, señalándola sin apartar la vista, me ha enseñado hoy lo que significa verdaderamente representar esta marca: humanidad, coraje y compasión. Luzmila lo miró, atónita, con las manos temblorosas y las mejillas encendidas. Aquella decisión no solo la sorprendía a ella, sino que parecía sacudir las propias paredes del lugar. Las empleadas bajaron la cabeza, avergonzadas. Las clientas, incómodas, empezaron a marcharse en silencio, y la gerente, derrotada,
no tuvo más remedio que levantarse y abandonar la tienda con el eco de sus tacones resonando como un triste adiós. Gael entonces se acercó a Luzmila, le tendió la mano y la ayudó a subir al pequeño estrado donde normalmente se exhibían los vestidos más caros. Ahora, bajo las luces blancas del escaparate, la que brillaba era ella. «Quiero que recuerdes siempre», le dijo en voz baja, «que no hay mayor lujo en el mundo que un corazón noble». Las empleadas aplaudieron tímidamente, primero una, luego dos, hasta que toda la sala rompió en aplausos. Luzmila sonrió entre lágrimas, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo orgullosa de sí misma. Gael se quedó a su lado, sus dedos rozando los de ella apenas, con un gesto íntimo y sutil, pero suficiente para que el calor le recorriera las venas. A veces, una sola decisión puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Y si esta historia te tocó el corazón tanto como a ellos, no olvides dejar tu me gusta ahora mismo, porque los actos de bondad también merecen ser celebrados. Esa noche, cuando la boutique finalmente cerró sus puertas, y las luces de los escaparates se apagaron una a una, la lluvia ya se había rendido, dejando en su lugar un aire fresco y limpio que impregnaba las calles. Luzmila se quedó sola en la entrada por un momento, sosteniendo la llave de la tienda en la mano, como quien sostiene un nuevo destino sin saber aún qué hacer con él. Don Efraín, envuelto en una manta que ahora parecía más ligera sobre sus hombros, la miraba con ojos agradecidos desde la acera. Había insistido en que ya podía marcharse por su cuenta, pero ella no dejó que se fuera sin prometer que volvería a visitarla para saludarla y contarle cómo le iba. Él la bendijo en un susurro antes de desaparecer entre las sombras tranquilas de la calle. Cuando Luzmila giró para entrar de nuevo y recoger sus cosas, encontró a Gael apoyado en el marco de la puerta, las manos en los bolsillos y esa misma sonrisa leve en los labios. La miró con calma, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. «No quería irme sin despedirme», dijo él, y la voz sonó baja, casi íntima, en el silencio de la noche. Ella bajó la mirada por un segundo, todavía abrumada por todo lo que había pasado, pero algo en su interior empezaba a relajarse, como un nudo que finalmente se deshace. «No tienes que agradecerme nada», añadió él, como si leyera su pensamiento. «Hoy, tú me recordaste por qué vale la pena seguir creyendo en la gente». Caminaron juntos por la acera, sin rumbo fijo, mientras ella escuchaba su historia. Gael le habló de su infancia solitaria, de su padre ausente, de cómo había heredado una fortuna y una cadena de tiendas, pero también un vacío que no sabía cómo llenar. Le confesó que muchas veces se sentía como don Efraín, invisible, a pesar de todo lo que tenía. Ella lo escuchó en silencio, sintiendo cómo cada palabra suya le devolvía algo de humanidad a ese hombre al que todos temían y admiraban desde lejos. Y por primera vez en mucho tiempo, Luzmila sintió que alguien no solo la veía por fuera, sino por dentro, donde habitaban sus miedos, sus sueños y su dignidad intacta. Cuando se detuvieron en una esquina, él se volvió hacia ella, con el rostro iluminado por el tenue brillo de un farol. «Me gustaría que aceptaras una invitación», dijo, con un matiz casi tímido en la voz, «no solo para hablar de trabajo, sino para que podamos seguir conociéndonos». Luzmila parpadeó, sorprendida, pero no sintió miedo ni dudas, solo una extraña certeza de que aquel hombre, con toda su complejidad, había llegado para quedarse en su vida. Ella asintió, con una pequeña sonrisa, y él le devolvió una mirada tan cálida, que por un instante todo el frío del invierno pareció desvanecerse. A veces, las almas rotas se reconocen entre la multitud. A veces, el destino las junta bajo la lluvia, para que puedan sostenerse mutuamente, cuando el mundo ya no espera nada de ellas. Los días siguientes fueron como un despertar. La boutique volvió a abrir, pero ya no era la misma. Las miradas de las empleadas hacia Luzmila habían cambiado, no por miedo, sino por respeto. Las clientas ahora la llamaban por su nombre, y la gente que pasaba por allí a veces se detenía para mirar cómo ella misma, desde detrás del mostrador, atendía con una serenidad que nadie antes había notado. Pero el cambio más profundo no estaba en la boutique, estaba en ella. En las noches,
Luzmila volvía a encontrarse con Gael, caminando bajo la lluvia ligera de la primavera que ya asomaba. A veces se encontraban frente a un café diminuto, y se quedaban hasta tarde conversando de la vida, de los errores, de las segundas oportunidades. Otras, él pasaba por la tienda a buscarla cuando cerraba, y juntos se perdían en las calles tranquilas de Madrid, como si fueran dos adolescentes que apenas empezaban a descubrir el amor. Porque eso era, amor, un amor tímido, en silencio, pero profundo, de esos que no necesitan gritar para existir. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Gael se detuvo y le tomó la mano con delicadeza. ¿Sabes algo?, dijo él, con una sonrisa leve. Aquel día, el día de la tormenta, no fui yo quien te salvó a ti. Luzmila lo miró, confundida. Fuiste tú quien me salvó a mí. Ella sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, pero esta vez, no de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que apenas cabía en su pecho. Las manos de él se cerraron sobre las suyas, cálidas, seguras, y por primera vez en mucho tiempo, Luzmila dejó de sentir que el mundo estaba en su contra. Ya no había soledad, ya no había miedo, solo la certeza de que, a veces, basta un solo acto de bondad para cambiar no solo un destino, sino dos. Mientras el sol se ocultaba y la ciudad encendía sus primeras luces, ella apoyó la cabeza en su hombro y respiró profundo, sintiendo que al fin, había encontrado su lugar. A veces, los finales felices no llegan como los soñamos, a veces, son mejores, y tú, que has acompañado esta historia hasta aquí, también mereces un final así, porque la vida siempre guarda segundas oportunidades, para quienes tienen el valor de seguir creyendo en el corazón. Así que suscríbete ahora mismo al canal, y no dejes que se te escapen las próximas historias que pueden transformar tu día, o tu vida. Y recuerda, siempre hay lugar para la esperanza.